Muy buenas tardes. El día de hoy trabajaremos directamente sobre la actividad video comprar de resultados de accesos con estos 7 puntos, de los cuales nos dan dos diferentes tablas, usuarios y publicaciones. El primer punto sería crear una base de datos llamada blogs. Entonces para ello vamos a usar todos estos comandos que tengo en este blog de notas para agilizar el proceso. Creamos la base de datos, usamos la base de datos. Y el segundo punto sería crear las sentencias para el modelo de la imagen, asegurando que borre y edite en cascada las publicaciones. Para ello debemos, pues, primero crear las tablas, que ahí estaría la primera, que sería la tabla usuarios, y estas de acá sería la segunda, que sería la tabla publicaciones, ¿sí? Ahora, nos dicen crear un usuario que se llame admin.db que pueda insertar, actualizar, consultar y consultar las tablas. Entonces, para ello debemos usar el comando create_user_admin, que sería el nombre. Create_user_admin_db en el localhost identificado con la contraseña 1234 en este caso. Vamos a revisar que si nos haya creada con el siguiente comando, que sería un select, una búsqueda. Aquí vemos que el usuario efectivamente quedó creado y registrado, aquí se ve resaltado. Ahora, le debemos de asignar los permisos que acá nos dicen, que puede ser insertar, actualizar y consultar. Para ello vamos a usar esta sentencia. Acá nos dice que la sentencia fue creada correctamente, la de grant all privileges, o sea, todos los privilegios sobre la base de datos blocks, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dicen? Autenticarse en la base de datos con el usuario que acabamos de crear e insertar datos dentro de las tablas. ¿Cuáles tablas? Las tablas usuario y publicaciones. Entonces para ello usamos el comando quiet. Aquí nos dicen que bueno, que hasta luego, que ahí salimos. Debemos registrarnos con el usuario MySQL, -u, admin.db, -p. Le damos enter, nos va a pedir la contraseña que habíamos dicho que era 1234, que igualmente acá está. Ahí ya estamos dentro de la base de datos blogs. Igual, por si cualquier cosa, le vamos a dar use blocks. Y ahora lo que debemos hacer es insertar datos en las tablas. Entonces, para insertar datos en las tablas, vamos a usar, perdón, este insert to para la tabla de usuarios. Aquí ya nos dicen que se creó correctamente. Y vamos a usar este comando de acá para insertar en la tabla publicaciones. Ahí está, totalmente creados. Insertamos estos datos dentro de la base de datos blogs con el usuario admin.db. Entonces, para ver que sí haya quedado creado, lo que debemos usar es el siguiente comando, que sería un select from, o sea, una búsqueda de las publicaciones. Entonces aquí están, publicaciones, todas creadas, todas dentro de la base de datos, ¿sí? Ahora, nos piden pruebe que puede borrar en un usuario. O sea que debemos usar este comando de acá, que sería un delete para eliminar los usuarios con el ID o donde el ID sea 1. Pero antes, antes para que se vea que sí se crearon ambas tablas y que se insertó información en ambas tablas, ya vimos que en publicaciones está, ahora vamos a ver en la tabla usuario. Usuarios se llama la tabla. Ve, aquí ya salen los dos usuarios, Luis y Lady, ¿sí? Ahora sí, vamos a borrar o eliminar el usuario con el ID 1 o where ID 1, donde el ID sea 1 sea el de Luis. Por ende se nos debería borrar esto y estas dos de acá, que serían con el ID 1. Aquí nos dicen que ya fue creado, la sentencia fue tomada correctamente, que se eliminó lo que acabé de mencionar. Para ello entonces vamos a nuevamente usar el comando select para buscar y ya no sale sino Lady, ya no sale Luis. Y mismo para la tabla de publicaciones. Lo puse mal, publicaciones.
Ahí sí, ya solo sale español, que es del ID 1, como podemos ver acá. Ahora, ¿qué nos piden? Crear un usuario que se llame ReadDB, que solo y únicamente pueda consultar. Entonces vamos a crear un usuario. Desde el usuario admin vamos a crear un usuario que se llame ReadDB con este siguiente usuario o sentencia. Esta sentencia nos está diciendo que únicamente el usuario pueda leer o consultar. Primero debemos crear el usuario, que aquí ya se creó, para verificar que pues efectivamente fue creado. Debemos hacer la búsqueda con un select en el SQL. Entonces aquí ya vemos que no está solo admin como anteriormente, sino también solo readdb. Ahora nos dicen que el usuario única y exclusivamente tiene permisos para leer. Entonces debemos darle únicamente esos permisos. ¿Cómo? Con el siguiente comando, que sería el grant select on blocks para el usuario readdb únicamente. Entonces aquí le damos enter, nos dicen que ya los permisos fueron asignados, y para mirar que efectivamente tiene esos permisos vamos a usar un comando que se llama show grants for, o sea, mostrar los permisos de, en este caso, readdb, que es el usuario que acabamos de crear y asignar permisos. Aquí nos sale que únicamente que el usuario registrado con la contraseña únicamente puede hacer lecturas sobre la base blocks, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un quiet para salirnos. Ay, es con punto y coma, qué pena. Y ahora nos vamos a registrar o a ingresar con el usuario read. La contraseña, recordemos que era 123, aquí ya estamos dentro. Vamos a usar la tabla blocks, la base de datos blocks, para prevención, por si acaso no estamos dentro de la tabla. Ahora nos dicen autentíquese en la base de datos con el usuario creado, que es lo que acabamos de hacer, y nos dicen inserte datos en las tablas. Aquí qué pasa, nos dice que insertemos datos y lo vamos a hacer, sin embargo no nos va a dejar, no nos lo debería permitir, ya que el usuario de read, que es con el que estamos logueados, no permite insertar, únicamente permite leer o consultar con el comando select. Entonces acá nos debería aparecer un error. Efectivamente, mira, dice comando denegado para este usuario. Igualmente, si tratamos de hacerlo en la base de datos en la tabla, perdón, de publicaciones, sin embargo, vamos a mirar en la tabla de usuarios que no se generó ningún cambio. Como ya lo habíamos eliminado, solamente quedó uno, el de Lady. Ahora, vamos a tratar de insertar en la tabla de publicaciones con este comando. Aquí ya nos dice el mismo error, comando denegado. Y para evidenciar que efectivamente no quedó nada dentro, sería con el comando select de búsqueda, que este sí lo puede buscar, pero no insertó nada como le dimos la orden porque no tiene los permisos. Haciendo más, esto sería todo y hasta luego.